Hola amigos, les habla Néstor Germán Rodríguez y está transmitiendo este programa de Memorias de Aragua que transmitimos todos los lunes a esta misma hora, tanto por Facebook como por Instagram. Tenemos problemas un poco con las conexiones, pero ahí vamos. El tema de esta semana va a ser la estación biológica que está situada en Rancho Grande, que tiene por nombre del doctor Alberto Fernández Yepes. Ustedes saben que yo no soy especialista en algunas de estas materias, mi especialidad es la administración y así como algunos tienen especialidad en ingeniería y en otras materias, bueno, la mía es la parte administrativa, gerencial. De tal manera que yo me hago, busco a las personas que me pueden acompañar en estos programas. En este caso específico, yo me busqué a un amigo que se graduó conmigo en el Liceo Codace, que es el ingeniero Alberto Fernández Vadillo, el hijo de Fernández Yepes, que tiene una gran experiencia en esta materia porque fue el director de esta estación biológica durante unos 10 años, un poco más. Un saludo a Leonarda Salazar, que nos está sintonizando. Entonces, Alberto, mi amigo, profesor jubilado de la Universidad Central, es que tiene un conocimiento espectacular sobre esta materia. Hay que bajarse el sombrero e inclinarlo para conocer justamente lo que él sabe sobre la estación biológica de Rancho Grande, que lleva el nombre de su padre. Yo les aconsejo que busquen en los buscadores que puedan tener ustedes y entonces pongan el nombre nada más Alberto Fernández Vadillo y van a encontrar sus lotes que son muy importantes. Muchas gracias, Alberto, te agradezco todo tu apoyo. Cada vez que te he llamado, bueno, me has respondido de manera amigable como siempre lo has hecho. Y yo quiero dedicar este programa precisamente a la familia Fernández. La familia Fernández Yepes son 3 hermanos que dieron su vida por esta estación biológica. En principio, indudablemente, a Alberto Fernández Yepes, pero también a Francisco Fernández Yepes y a Agustín Fernández Yepes. 3 hermanos que, bueno, se dedicaron a la investigación y fundamentalmente en la estación biológica. Un saludo a Elizabeth López del Castillo, mi cariño de siempre, a Raúl Cabral, mi amigo allá en Maracay. Entonces, este programa ha dedicado a los Fernández Yepes y a tantos científicos e investigadores que pudieron echar adelante este proyecto. Yo, para adelantar este programa, coloqué unas biografías tanto de Alberto Fernández Yepes como de Henry Pittier y de un joven también investigador que vino a Venezuela, Andy Field, que está en la parte correspondiente a Memorias de Aragua. Debo comenzar por lo siguiente, por la historia de lo que es esto. Debo decirles que Juan Vicente Gómez, cuando es electo presidente, prácticamente por allá en el año 1910, ya en el 1913, esa residencia en Maracay, y le daba un gran impulso que hay que reconocerlo. Y él tiene un proyecto que es el de hacer la carretera de Maracay a Ocumare de la Costa. En dicha carretera había un lugar que se llamaba Portachuelo. Ustedes saben que esta carretera fue hecha por los presos del entonces y que, bueno, hicieron todo el esfuerzo para que esto se hiciera realidad. Entre Ocumare y Maracay se comercializaban y venían los arreos de burros, de mulas, y llevan a ese sitio y allí era el intercambio de los productos. Y había una hacienda de café en ese lugar que se llamaba Rancho Grande, cerca donde está el parador, que muchos de nosotros hemos estado allí comiendo algunas de sus arepitas rellenas o tomándonos un cafecito, un chocolate. Entonces Gómez se paraba cuando iba a Turiamo, a Ciudad Ocumare, él se paraba allí en ese luego donde puso un puesto militar, y una hermana de Gómez, ella, bueno, también enamorada del lugar, así como otros aragüeños, se instalaron en la zona para disfrutar de aquel ambiente. En esa casa vacacional se dice que una vez llegó como invitado el ingeniero francés Andrés Potel. Este era uno de estas personas que estaban construyendo algunas de las obras de Gómez en Venezuela. Y comienzan a soñar con construir allí un hotel, que es el Hotel Rancho Grande. Pues Gómez hace una resolución y le entrega esa obra a Andrés Potel para que la construya, ¿no? Y entonces, bueno, comenzó a construirse la obra. Se le encarga a su amigo y este
trae la mejor tecnología en aquel entonces y el diseño. Él pensaba hacer allí al estilo europeo, al estilo suizo, combinado pues ese hotel. Y Gómez aprueba el proyecto por 2 millones de bolívares, que eran dinero en aquel entonces. Se demolieron las estructuras existentes, se talaron 8,5 hectáreas de árboles de la selva nublada, que era un sacrificio muy grande. Luego después ellos lo restituyeron, porque se cientos árboles de pino, australianos y otras plantas ornamentales y frutales. Y así se reponía el daño que habían hecho, pero también se protegía el talud de la montaña. Se construyeron muros de contención al borde del edificio, se construyeron campamentos para los obreros, para los que estaban allí, los capataces, oficinas, depósitos y habitaciones provisionales. La edificación sería de 3 pisos y tendría la forma de una hoz o de un signo de interrogación para hacerlo mucho más fácil de entender. Y se embauló una quebrada para evitar los problemas. El relleno indudablemente no fue nada fácil en la montaña. El edificio tendría 170 metros de fachada y 9.000 metros de construcción. Trabajaron más de 200 personas, obreros. Los materiales eran de primera calidad para darle eficiencia a la obra. Y los bloques los hacían ellos allí mismo, en el sitio. El hotel tendría un hall, comedor, se comunicaba con el comedor, el hall. Había 90 habitaciones, un corredor exterior con protección de vidrio, imagínense, protección de vidrio y vista al lago de Tacarigua. También por otro lado, en el lado oeste, era para una sala de juegos, cocina y una terraza con vista hacia la selva. El último piso tendría una amplia terraza para observar las ciudades, observar hacia allá, hacia Maracay, y se veía también la parte del estado Guárico y alguna parte del estado Carabobo. Este último piso era toda una vista hacia el exterior. Y Henry Pittier, que es otro gran científico, advirtió que era un poco peligroso hacer esto allí, y ustedes saben por qué. Bueno, el deslave que se produjo hace poco, y en aquel entonces también hubo una fuerte lluvia que ocasionó que tomaran unas previsiones al respecto. Pero para 1934 modifica el proyecto. Gómez iba de vez en cuando a Turiamo y Ocumare y hacía alguna fiscalización en la zona. Y bueno, ellos trataron de hacerlo lo mejor posible. Lamentablemente, Gómez fallece en el año 1935 y bueno, como pasa en Venezuela, lamentablemente las obras no tienen continuidad y aquello se dejó abandonado y se produjeron robos, desvaliciamiento, en fin, esto cayó a merced del monte, de las alimañas que ya existían, lamentablemente pues, y los cuartos se invadieron de ratones, de alacranes y otros animales. En 1937, cuando estaba ejerciendo López Contreras, esa zona se convierte en Parque Nacional Rancho Grande, pero ahí estaba el hotel en construcción todavía, ¿no? Bueno, paralizado, lógicamente. Nadie se ocupaba del hotel. Pensaron en una época convertirlo en un manicomio, otros pensaron que un asilo para pobres, otros pensaron que un correccional para los menores, en hospital para tuberculosos, y hasta se pensó en un convento. Pero bueno, esto fue justamente todo el pensamiento. En 1937, 2 años después de la muerte de Gómez, llega a Venezuela un ornitólogo que se llamaba Alexander Whitmore, del Instituto Smithsoniano de Washington. Yo tuve oportunidad de estar allí. Bueno, esto es una maravilla, este museo smithsoniano. Y él venía justamente interesado en estudiar las aves de la selva tropical y escogió justamente este lugar. Y se quedaron en el edificio para observar y colectar aves en aquel entonces. En 1945, 10 años después de la muerte de Gómez, también la Sociedad Zoológica de Nueva York envía a la doctora Jocelyn Crane Griffin para hacer una visita al lugar y indudablemente quedó maravillada de esa obra y el sitio, porque allí ella pensó instalar los laboratorios para los estudios pertinentes. Y vinieron a Venezuela.
una comisión justamente para este objeto y se instalaron en el Hotel Jardín de Maracay y financiados por la Creole Petroleum Corporation. Estamos hablando del Rancho Grande, de la estación biológica. Entonces, financiados por ellos, ellos instalan allí microscopios, binoculares, telescopios y todo lo de un laboratorio, los frascos, los reactivos, en fin. Se colocan puertas, se hacen reparaciones menores, pues puertas, ventanas, se limpia el lugar y se instalan prácticamente. Ellos anteriormente tenían ese propósito, pero aquí lo concretan. Y 3 venezolanos, uno de apellido Vega, otro Chenagucia, Infante, se unen a este equipo de científicos norteamericanos. En los laboratorios se llevaron muestras de la zona, los monos, todo lo que allí existía, las plantas fundamentalmente. Y la idea de ellos era instalar allí un centro de investigación científica, presentado por la doctora Jocelyn, quien entonces va a una conferencia de agricultura en Caracas. Un saludo para Alfredo Yagnacio, mi amigo que lo estaba sintonizando, y Marisa González. Entonces, la doctora Jocelyn va a la conferencia y plantea pues la idea de darle a estas instalaciones ese fin de un laboratorio de investigaciones científicas. Y ellos vinieron, este grupo vinieron por 3 años consecutivos, en 1945, 1946 y 1948. Ellos venían por temporadas de 6 meses, se instalaban allí en el Rancho Grande. La doctora Crane estudiaba las arañas, fíjense ustedes. Vive, que es el otro, estudiaba las aves y los peces. Y Fleming, otro investigador, estudiaba los insectos. En 1946 conocen a Francisco Yepes Tamayo, quien les informa sobre la migración de los insectos y de las aves, de las mariposas, y concluyen que Rancho Grande era un paso obligado de las aves. Y esto dio lugar a lo que después se llamó el paso de Porcachuelo, donde muchos especialistas vienen a observar justamente el paso de las aves por allí. Y esto se convierte en un turismo de aves prácticamente. Bueno, todo lo que estoy diciendo, ustedes sepan, esto no es que yo lo sé, esto me lo suministró Alberto Fernández Vadillo, mi amigo de promoción en el Liceo Guticoaz en 1966. Bueno, allí habían culebras, lagartos y otros animales que eran capturados con trampas especializadas y entonces ellos hacían sus investigaciones. Un saludo para Nelson Cadenas Archila, que está sintonizando este programa de Memorias de Aragua. Entonces estos animales eran fotografiados, eran filmados y luego eran liberados para que fuesen otra vez a su hábitat natural. Allí se reunieron una oportunidad, imagínense ustedes, la crema innata de la investigación científica venezolana, Henry Pittier, Phelps, Vive, Jocelyn Crane, Alberto, Francisco Fernández Yepes, bueno, y otros especialistas quienes identificaban y observaban las aves. Bueno, esto era justamente algo envidiado para el mundo, porque eran los especialistas que estaban allí, que discutían, analizaban, y tenían siempre la idea de crear una estación biológica permanente. Vive, que era el jefe de la expedición norteamericana, piensa en una sede para la Sociedad Zoológica de Nueva York o en un centro de investigación venezolano. Ahí están las ideas fluyendo. A todas estas, Henry Pittier solicitó en 1947 al Congreso de Venezuela un decreto para crear el Instituto Internacional de Ciencias Naturales, pero lamentablemente no lo logró y no se concretó la idea. Pero el 1 de agosto de 1948, ya los norteamericanos se regresan a su país y habían hecho sus estudios, que luego los transcribieron en libros, audiovisuales, todas estas cosas, y lo dieron a conocer al mundo entero. Pero la estación prácticamente, en este momento, el hotel, que era en esos años, quedó prácticamente abandonada. Hasta que después, los mismos Fernández Yepes se dieron a la tarea de buscar la manera de reactivar esto. Buscan la forma, y junto con otros científicos de la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Maracay, en este caso Carlos Julio Rosales,
un señor de apellido Mario Gelbes, van a Rancho Grande y comienza a colectar muestras de insectos y realizar actividades docentes en Rancho Grande. Se solicita permiso al Ministerio de Agricultura y Cría para utilizar parte de la edificación y el Ministerio de Agricultura y Cría se lo otorga, pero le da la parte alta del edificio que estaba en mal estado. Ellos tienen entonces que buscar financiamiento, el Ministerio de Obras Públicas le colabora con algo y así van abriéndose pasos en esa estructura inconclusa y abandonada. Esto fue el 3 de agosto de 1959 que le dieron estas 4 habitaciones. Los costos requeridos deberían financiarse porque eso no alcanzaba. Entonces ellos acuden a una institución que es el Consejo de Desarrollo Científico. Y entonces Alberto Fernández, bueno, siempre persistente en la idea, gestiona y le otorga un financiamiento. Y poco a poco le van dando forma con ese esfuerzo hecho por estos hombres que hay que reconocer que, bueno, fueron unos próceres por lo que hicieron allí. Y bueno, se aprueba el reglamento del uso de la estación y se inauguran los laboratorios. Vino en aquel momento, recuerdo yo, el rector Jesús María Bianco, con otras personalidades de la Universidad Central de Venezuela, profesores, de personalidades del Estado de Aragua, y le dan justamente forma a esta estación biológica, que fue, imagínense ustedes, el obispo de Maracay, que era Feliciano González, fue el que bautizó esta estación. Se nombra como encargado al doctor Alberto Fernández Yepes, quien ya le he dicho varias veces, se dedica su vida a organizar estos laboratorios y bueno, se hace una entrega total junto con su hermano Francisco y otros. Y entonces ellos allí toman nota pues, de toda la fauna y flora existente. Alberto Fernández y su hijo Fernández Vadillo hacen colecta de los mamíferos, los estudian, ellos hacen trampas para atrapar los murciélagos y otras aves, en fin, pues, se dedican a eso. Imagínense ustedes, en plena montaña, estos hombres allá dedicados a estas tareas investigativas y científicas. En 1971 queda encargado de la estación, porque así lo requería, el doctor Luis Fernández Solís. Todos recuerdan en aquella época a un señor que trabajaba allí, que era Bedel, que hacía mantenimiento, que se llamaba Gumercindo Jiménez. Y bueno, entonces Francisco Fernández nunca abandonó la estación, como ninguno de ellos lo hizo, igual que Fernández Vadillo, José Clavijo y otros técnicos, profesores de aquel entonces. Francisco Fernández fallece lamentablemente en el año 66 y bueno, siempre le costaba a ellos conseguir las cosas, todo era por el sacrificio que ellos tenían y bueno, pues, se abandonó por falta de presupuesto la zona, pero en el 82 tanto Clavijo como Vadillo, Fernández Vadillo, bueno, asume esa responsabilidad y Alberto Fernández Vadillo asume la rectoría de esta importante institución en la montaña de Rancho Grande. Y bueno, le da un vuelco al asunto porque busca a las instituciones, a las universidades, a los colegios profesionales, a los consejos municipales, a las escuelas, a los liceos. Allí se realizaron eventos de toda naturaleza, congresos, se construye el sendero de la naturaleza o de la interpretación que lleva el nombre, ya lo hemos dicho, de este joven inglés que vino a Venezuela y le dedicó parte de su vida a esta instalación. En 1987 la estación es bautizada con el nombre de Alberto Fernández Yepes y luego después se hace cargo de la estación el profesor Manzanillo, que sustituye a Alberto Fernández Vadillo, y las instituciones, bueno, poco a poco, lamentablemente, fueron abandonadas porque el sacrificio era muy grande. Luego en el 2014 asume el ingeniero Pedro Delgado, que también fallece, y bueno, allá está el hotel Autora de Rancho Grande, convertido en una estación biológica, que es una mansión inconclusa, que es un lugar mágico para muchos, místico, misterioso, temeroso, que es un paraíso terrenal para otros. Esta estación hoy en día, un grupo de personas lideradas por la ingeniero Trina Esparza, están haciendo un esfuerzo
para justamente recuperar estos espacios que de paso tanto la Imparque como la UCB comparten algún espacio en el segundo piso hoy en día, y Imparque tiene ahí un puesto de guardabosques y se puede visitar previo, conversar con ellos para poder estar allí un rato. Y otros museos fueron mudados a la universidad y uno está en la parte baja donde está la alcabala de la subida hacia Ocumare. Bueno, queridos amigos, esto ha sido lo que he podido comunicarles por hoy relacionado con la Estación Biológica Alberto Fernández Yepes, que está en ese camino de Limón hacia Ocumare de la Costa. Gracias por haberme escuchado. Les habló Néstor Ramón Rodríguez. Será hasta la próxima oportunidad que vamos a tratar el tema del relleno sanitario de Aragua, o sea, de la basura, de los desechos sólidos. Bueno, buenas noches. Será hasta pronto. Dios los bendiga. Gracias.